Hola, mi nombre es Cintia Castillo Arenas, soy de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en este video les voy a explicar cómo se resuelve una integral por el método de integración por partes. Para comenzar a hacer el ejercicio, primero hay que conocer cuál es el ejercicio. Y bueno, el ejercicio es la integral de x al cuadrado por e a la x con respecto de dx. Para empezar a integrarlo por el método de integración por partes, primero tenemos que establecer quién va a ser u, quién va a ser d de v, quién va a ser d de u y quién va a ser v. Y bueno, empezamos estableciendo quién va a ser u. A u tenemos que va a ser x al cuadrado. Aquí lo tenemos. Entonces u va a ser x al cuadrado. También tenemos que establecer d de u. Bueno, primero vamos con esta. d de v va a ser a la x con respecto de dx. Entonces lo ponemos acá. E a la x con respecto de dx. Y aquí solamente hay que derivarlo y aquí hay que antiderivarlo. Pero bueno, este pasa siendo igual a e a la x y d de u vamos a derivarlo. Y este nos dice que que se deriva este por este, y como aquí hay 1, 2 por 1, 2 a la x, y dice que es 2 menos 1, o sea, n menos 1, entonces 2 menos 1 da 1, entonces así lo dejamos, y esto es con respecto de dx. Entonces, bueno, primero vemos cuál es la regla de e para integrar por partes, y esta nos dice que es u multiplicado por v menos la integral de v con respecto de du, y esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para llegar al resultado. Entonces volvemos a escribir el ejercicio de x al cuadrado e a la x con respecto de dx. Y ahora sí, vamos guiando de esta fórmula. Entonces primero nos dice que ubiquemos a u. Ya lo ubicamos, entonces escribimos y es x al cuadrado. Entonces ponemos x al cuadrado. Esta va a ser multiplicada por v. ¿Quién va a ser v? E a la x. Entonces ponemos e a la x menos la integral de v. ¿Quién es v? E a la x. Y esta multiplicada por d de u. ¿Quién es d de u? 2x con respecto de x. Y bueno, aquí vamos a utilizar la cuarta regla de la integración, donde nos dice que si existe una integral de k por la x, k va a ser una constante. Esta va a pasar a ser a k integral de x. Y aquí está. Entonces volvemos a escribir. Esto va a ser igual a x al cuadrado por e a la x. E a la x menos, este va a pasar de este lado, entonces va a ser 2 la integral de e a la x, vamos a poner a por x con respecto de x. Y volvemos, tenemos aquí, esta no la podemos integrar porque todavía hay dos elementos, entonces tenemos que volver a separarlo por partes, volver a establecer esta fórmula, pero para eso tenemos que también identificar quién va a ser u, quién va a ser d de v, d de u. Entonces, para no enredarnos, vamos a establecerlo con otras letras y vamos a establecer w, que w va a ser x, aquí está x. Vamos a establecer a d de z, que va a ser igual a e de x, e a la x con respecto de dx, y vamos a derivar a w
y esto nos queda como d de x, porque pues esta es una constante y se quita. Y establecemos a z. Z va a ser ¿quién? Y ella misma. Entonces e a la x. Después, y ahora sí ya podemos utilizar esto y volvemos a derivarlo, a integrarlo. Es x al cuadrado por e a la x menos 2. Abrimos paréntesis para multiplicar esto. Y ahora sí volvemos a establecer quién. Vamos a utilizar u. Entonces en este caso va a ser w. Ajá, va a ser w. Entonces tenemos x por e a la x. ¿Por qué a la x? Porque es u por b. Entonces aquí tenemos a w por z. Y por eso. Después vamos a restarle la integral de e a la x con respecto multiplicado por d de x. ¿Y estas de dónde las saqué? Pues de la fórmula que aquí está establecida. Después, ahora sí se puede realizar las ecuaciones que están acá. Bueno, las operaciones. Que ahora sí vamos a resolverla, ¿no? Esto va a ser igual a x al cuadrado multiplicado por e a la x menos, porque menos por más es menos, se multiplican estos dos, entonces 2x por e a la x, menos por más es menos por menos es más, 2e a la x, que es este, y pues este se quita, y aquí se le suma una constante que de por sí corresponde, y así concluimos. Esta se integró 2 veces, porque si se dan cuenta aquí establecimos la fórmula, aquí está la fórmula, es la primera fórmula, y aquí se encuentra la otra. No la apunté, pero pues aquí se volvió a integrar. Entonces la segunda 2 veces. ¿Por qué se integra 2 veces? Porque en la x está elevada al cuadrado. Si x estuviera elevada a las 5, se tendría que utilizar la fórmula 5 veces. Pero como no, nada más fueron dos veces la fórmula. Y bueno, volvemos a escribirlo. El resultado de integración por partes es x al cuadrado por e a la x menos 2xe a la x más 2e a la x más c. Y este vendría siendo el resultado. Ese es el resultado. Entonces, así queda. Ahora vamos a seguir con la comprobación. Para la comprobación tenemos que comprobar que esto va a ser igual, que este es el resultado de este. Entonces, como primer paso, tenemos que tenemos que volver a escribir. Entonces x al cuadrado e a la x menos 2x e a la x más 2e a la x más c. Primero tenemos que derivar la constante y nos dice que toda constante va a ser igual a 0, entonces la podemos eliminar. Nos queda esta. Para eliminar el 2 lo tenemos que sacar de una integral. Es como resolver un binomio. Entonces ponemos x al cuadrado e a la x y aquí ponemos menos 2x para que nos dé el menos 2x. Entonces esto multiplicado por x e a la x, que es esta parte, y para que nos dé más, que va a ser necesario, menos por menos es más, entonces ponemos menos e a la x
con respecto de x. Ahora, como nos queda este resultado, vamos a dividirlo, nada más esta parte, entre x. Y como se está multiplicando, se quita. Entonces, x, ¿no? Entonces se quita x y volvemos a escribir x al cuadrado e a la x menos 2 e a la x menos e a la x. Y bueno, de x la podemos quitar porque pues es una constante. Entonces aquí solamente queda resolver las operaciones. E a la x menos e a la x da 0. Entonces podemos eliminar también. Nos queda x al cuadrado e a la x menos 2. Y bueno, esta con respecto de dx. Entonces vamos a utilizar la regla de la constante donde nos dice que toda constante es igual a 0. Entonces 2 es una constante, se elimina y nos queda la integral de x al cuadrado de e a la x con respecto de dx. Y este vendría siendo el resultado. Vean que queda igual, x al cuadrado e a la x con respecto de dx. Y acá de la misma manera está. Es la integral de x al cuadrado e a la x con respecto de dx. Y ya. Entonces comprobamos que esto es correcto y está muy bien. Lo que aprendí esta semana es la integración por partes. La verdad es que se me hizo un tanto complicada porque no pude entenderlo en la primera clase que tuvimos, pero poco a poco se me fue como que facilitando. Tuve que buscar videos en YouTube para poderlo entender mejor y, y espero que en este video se haya comprobado que sí que sí lo aprendí.